Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, vamos a empezar imaginando por un momento la escena cumbre de la espiritualidad moderna, tal y como nos la suelen vender hoy en día. Uf, ya sé por dónde vas, ¿eh? Esa típica imagen de una persona sentada, perfectamente inmóvil. Exacto. Inmóvil, con la mente totalmente en blanco y bloqueando el mundo exterior para no sentir absolutamente nada. Claro, como si fuera una estatua de mármol. Eso es. Pero, a ver, contrastemos esa imagen con otra muy distinta. La de Jesús de Nazaret, postrado en el suelo de un huerto, sudando, llorando, suplicando y casi gritando al cielo en medio de la noche. Ostras, es que el contraste es como poco brutal, ¿eh? Es enorme. Y por eso, hoy vamos a desaprender gran parte de lo que la cultura contemporánea nos ha enseñado sobre la paz interior y el recogimiento espiritual. Totalmente necesario, la verdad. En esta nueva inmersión profunda, nos sumergimos en el redescubrimiento de lo que nuestras fuentes denominan la oración de la vida. Vamos a explorar una forma de relacionarse con Dios que es encarnada, visceral, emocional y que está profundamente anclada en la milenaria tradición bíblica de Israel. Y fíjate, es un punto de partida fundamental, porque, claro, vivimos en una época saturada de ruido constante, Hay ¿verdad? un montón de ruido. Todo el día con estímulos. Exacto. Entonces, resulta completamente lógico que el ser humano busque refugios de silencio. Pero lo que los textos que analizamos hoy proponen es un cambio de paradigma radical. Un giro de 180 grados, vaya. Eso es, el silencio absoluto y la ausencia de emoción no son la meta final de la vida espiritual, son apenas el umbral, la puerta de entrada. La tradición bíblica, de hecho, no invita a nadie a disolver su identidad en la nada, ni a anestesiar sus sentimientos. Invita a presentarse entero ante un alguien, con mayúsculas. Y bueno, esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Venga, vamos a desgranar esto, porque me parece clave. Aquí es donde veo un problema inmenso en cómo se aborda hoy la búsqueda de la paz. A ver, cuéntame. Pues que parece que se ha impuesto una técnica casi, no sé, clínica, ¿no? Espalda rectísima, respiración controlada al milímetro y una minimización total del afecto. Es una despersonalización. Sí, es como poner el alma en modo avión. Eso, es exactamente eso. Para entender cómo funciona esto psicológicamente, podríamos compararlo con ponerle una tapa hermética a una olla a presión que está hirviendo a borbotones. Ujú, buena analogía. Por fuera, la olla parece inamovible, ¿verdad? Fría, silenciosa, de metal. Pero por dentro, ostras, la presión del agua sigue aumentando. Creemos que estamos en paz porque no hacemos ruido. Ya, pero la realidad es que solo estamos conteniendo el caos temporalmente, hasta que la tapa inevitablemente reviente por algún lado. Claro, es que esa analogía de la olla a presión ilustra perfectamente el mecanismo de lo que los psicólogos denominan la sombra, especialmente desde la perspectiva junguiana que menciona el texto base, ¿eh? Ah, vale, la sombra de Jung. Exacto. Lo fascinante aquí es que esta tendencia moderna al vaciamiento nos enseña a calmarnos en la superficie, sí, pero sin presentarnos realmente con nuestra verdad. Ya, nos ponemos una careta. Eso es, construimos una máscara de serenidad impecable, nos sentamos, respiramos hondo y, bueno, aparentamos tranquilidad. Pero la angustia, la rabia contra un familiar, el miedo al fracaso o la culpa, pues siguen fermentando debajo de esa máscara. Madre mía, qué peligro tiene eso. Muchísimo, porque lo que ocurre entonces es una escisión psicológica. Dividimos lo que creemos que deberíamos sentir en un entorno espiritual de lo que verdaderamente estamos sintiendo en nuestra biología y en nuestra historia. Claro, nos partimos en dos. Pero a ver, aquí te lanzo una pregunta haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh? Si la meta de buscar a Dios o de tener una vida espiritual es encontrar la paz, ¿por qué la Biblia nos muestra una oración tan ruidosa y conflictiva? Es una gran pregunta. Porque al leer las fuentes uno ve el Antiguo Testamento y parece un caos. Es un laboratorio del alma, sí, pero un laboratorio donde hay explosiones constantes, ¿no? Moisés discutiendo y exigiéndole a Dios, Jonás gritando desesperado desde las entrañas del pez. Ana orando con amargura profunda en el templo, fíjate. Exacto, Ana también. Y los salmistas, que pasan de la alabanza al llanto más amargo en un solo párrafo. Entonces,
¿No es contraproducente llevar todo ese caos, toda esa rabia o angustia a la oración? Pues mira, esa es precisamente la paradoja que el texto resuelve de una manera brillante, la verdad. La tradición bíblica entiende que no se puede sanar lo que se oculta. Ah, claro. En lugar de pedirnos que nos tranquilicemos artificialmente, la Escritura nos invita a, y uso la palabra literal del texto, verdadearnos ante Dios. Verdadearnos. Qué buen concepto. Es un concepto clave, sí. Significa llevar esa sombra, toda esa presión hirviendo de la olla, a la luz de una relación donde ya somos conocidos y amados. O sea, llevar el desastre entero. Todo entero. Cuando un salmista le grita a Dios su frustración, está integrando su ser. Deja de estar dividido entre una máscara piadosa y un interior atormentado. Y fíjate, esa integración completa es lo que produce una paz real, duradera y verdaderamente transformadora. Esto cambia la perspectiva por completo, ¿eh? Totalmente. La paz bíblica no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la honestidad radical ante el Creador. Y esto, claro, arroja muchísima luz sobre la figura de Jesús. Porque, seamos sinceros, la historia del arte a veces nos ha hecho un flaco favor con esto, ¿eh? Ya, los cuadros y las esculturas no. Claro, nos han pintado a un Jesús que parece que levita a 2 palmos del suelo, ¿sabes? Siempre impasible, con una mirada perdida y neutra, como si las cosas humanas no le rozaran siquiera. Sí, un Jesús casi anestesiado. Eso es. Pero los datos que arrojan los evangelios y las cartas apostólicas dibujan a alguien tremendamente apasionado. El autor del material que estamos analizando cita un pasaje de la carta a los Hebreos, concretamente el capítulo 5, versículo 7, y de verdad es demoledor. Sí, es un texto fortísimo. Habla de que Jesús, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, con gran clamor. Vemos a un hombre postrándose, con el rostro pegado a la tierra en Getsemaní. O llorando abiertamente, sin esconderse, ante la tumba de su amigo Lázaro, justo antes de alzar los ojos al cielo. Exacto, es un nivel de intensidad emocional que, rompe todos nuestros esquemas de lo que se supone que es ser espiritual hoy en día. Totalmente. Y para comprender el mecanismo histórico y cultural detrás de esa intensidad de Jesús, el texto nos introduce a un término fundamental, un término fascinante, hitbodedut. Hitbodedut. A ver, cuéntanos un poco sobre esto. Pues es un concepto que floreció enormemente en la tradición judía posterior, especialmente dentro del movimiento del hasidismo, que surgió en Europa del Este. Ahora bien, para ser rigurosos con la historia y con las fuentes, no podemos decir que Jesús utilizara este vocablo exacto como nombre de una técnica estructurada. Claro, porque la formalización de la palabra es muy posterior. Eso es. Pero el linaje y el parentesco espiritual de esa forma de orar son innegables. La práctica del hitbodedut consiste básicamente en abandonar las estructuras rígidas, salir de madrugada a buscar la soledad de la naturaleza, un bosque, una montaña, y allí derramar el corazón delante de Dios. A tumba abierta, digamos. Tal cual. En voz alta, hablando con él como se hablaría con un amigo íntimo, sin guiones, sin filtros de ningún tipo. Y eso es punto por punto lo que vemos hacer a Jesús en los evangelios. Es alucinante. Es como si Jesús estuviera traduciendo la inmensidad de Dios al lenguaje del barro humano, ¿verdad? Es una forma preciosa de verlo, sí. Pero a ver, aquí me surge un pequeño conflicto al cruzar los datos de las fuentes. También sabemos que Jesús pasaba horas en absoluto silencio en la montaña. ¿Cierto? Entonces, si estamos diciendo que la oración de la vida es clamor, conversación e intensidad emocional, ¿cómo encaja ese silencio prolongado? ¿No volvemos un poco a la idea de la mente en blanco que criticábamos justo al principio? Es una distinción crucial que las fuentes abordan, además, con una profundidad teológica fascinante. El silencio de Jesús no era el silencio del vacío budista, ni de la atención plena contemporánea, cuyo fin es disolver el ego o desapegarse del dolor. Vale, ¿y qué era entonces? El silencio de Cristo era un silencio relacional. Para ilustrarlo, no es el silencio de una habitación vacía, donde no hay nadie más. Es el silencio de 2 personas que se aman profundamente y que están sentadas juntas escuchándose. Ostras. Claro, es una diferencia abismal. Absoluta. Jesús callaba para poder escuchar la voluntad del Padre. Esto nos demuestra que la fe cristiana, en su esencia más pura, es un encuentro, es una alianza, no una técnica. Entender esa diferencia entre el silencio del vacío y el silencio relacional lo cambia todo. De verdad.
Y fíjate, hay otra pieza del rompecabezas en esta inmersión profunda que solemos ignorar sistemáticamente, y es el papel del cuerpo humano. Uf, sí. Gran tema. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque al observar esa imagen de Jesús arrodillado, llorando o alzando los ojos al cielo, resulta evidente que la oración no es un evento que ocurre exclusivamente dentro de la corteza cerebral, ¿no? Para nada. Compromete a la persona entera, de pies a cabeza. Claro, pero históricamente parece que el mundo intelectual ha tratado el cuerpo como si fuera una especie de lastre, una maleta pesada y sucia que hay que dejar aparcada fuera antes de entrar al terreno de lo sagrado. Sí, como si molestara, ¿verdad? Exacto. Es como si hubiéramos intentado convertir la espiritualidad en una ecuación matemática abstracta, donde la carne solo estorba. Nos han convencido de que cuanto más rígidos y quietos permanezcamos, más elevados somos espiritualmente. Pues si conectamos esto con la visión global que proponen nuestras fuentes, esa alergia al cuerpo proviene más de filosofías antiguas que se infiltraron en la cultura, como el neoplatonismo, que de la propia Biblia. Ah, claro, viene de los griegos. Exacto. Esa idea de despreciar lo físico se derrumba por completo ante la coherencia teológica de la Biblia. El núcleo del cristianismo es la encarnación. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Tomó un cuerpo humano. Eso es. Si Dios asumió un cuerpo humano con sus tendones, su sistema nervioso y sus lágrimas, entonces ese cuerpo es digno. Y más aún, es nuestro compañero indispensable en la alianza de la oración. El cuerpo no es el enemigo del espíritu, ¿eh? Es el instrumento a través del cual el espíritu se expresa en el espacio y en el tiempo. Lo cual explica tantos ejemplos vibrantes que encontramos en las fuentes. Se menciona, por ejemplo, la parábola del publicano, en el Evangelio de Lucas. Un hombre que se siente tan indigno que no se atreve ni a levantar la vista, sino que se golpea el pecho. Sí, y ese golpe no es teatro, ¿eh? Claro que no. No es una actuación para que lo vean. Es un mecanismo físico. Es el cuerpo procesando y expresando una contrición que el alma no puede contener solo con pensamientos abstractos. Totalmente. Y el texto nos habla también de orar caminando, mientras el ritmo de los pasos acompasa un salmo, o de alzar las manos en señal de rendición, de respirar profundamente o de llorar. Es que a veces nos da una vergüenza terrible que se nos escape una lágrima orando, como si estuviéramos perdiendo el control emocional. Ya. Cuando en realidad, en ese momento, estamos siendo más bíblicos que nunca. Hay un verso en los Salmos que dice: «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche». ¡Qué barbaridad! ¡Qué intensidad! Todo este recorrido demuestra que la oración bíblica, la oración de la vida, no impone ninguna coreografía obligatoria. No hay una postura física universal que sea la correcta. Lo que exige es disponibilidad. Disponibilidad total del cuerpo al misterio. Exacto. Si el alma necesita postrarse, ante la grandeza de Dios, el cuerpo se postra. Si el espíritu rebosa gratitud, el cuerpo canta o alza las manos al cielo. Hay una coherencia absoluta entre el movimiento interior y la expresión exterior. Es una honestidad antropológica brutal. Vale, llegados a este punto creo que la teoría suena increíblemente liberadora. Entendemos el porqué y comprendemos el valor de integrar la sombra, la historia y el cuerpo. Pero, intuyo un pero. Jaja, sí, tengo que ejercer un poco de abogado del diablo aquí otra vez. Al avanzar en el material, las fuentes nos proponen un acrónimo para llevar esto a la práctica. El método VIDA. V-I-D-A. Sí, el método vida. Y tengo que ser sincero, ¿no corremos un riesgo enorme aquí? Al empaquetar algo tan salvaje e indomable como el clamor bíblico en un acrónimo de 4 letras, ¿no estamos cambiando una técnica rígida, la de la estatua de mármol, por otra lista de tareas mecánicas que hay que ir tachando? Es una objeción muy válida, ¿eh? Y es súper importante aclararlo. El acrónimo VIDA no está diseñado para ser un manual de instrucciones burocrático, ni un algoritmo mágico que, si lo ejecutas perfectamente, te dispensa favores divinos. Menos mal, porque me asustaba un poco eso. Ya, normal. Más bien, los autores lo estructuran como un mapa de progresión psicológica y espiritual. Es una hoja de ruta que ayuda a transitar desde la distracción absoluta hacia la comunión real. Y para entender el mecanismo de este mapa, el texto introduce un concepto teológico fascinante, que es la teopóiesis. Eopoesis.
Madre mía, suena un término que requeriría un diccionario de griego antiguo al lado. Vamos a intentar desgranarlo para que no se nos escape la idea central, porque intuyo que es el corazón de todo esto. Lo es, sin duda. Teopoesis significa literalmente hacerse Dios o divinización, pero ojo, en el sentido de ser transformados a imagen de Cristo por la gracia. El texto explica que pasamos de ser el palaios al kainos. Vale, el palaios y el kainos. Tradúcenos un poco. Claro, el palaios es el hombre viejo. Podríamos definirlo como nuestro yo reactivo, ¿sabes? El cerebro evolutivo que vive en piloto automático, a la defensiva, protegiendo siempre el ego y escondiéndose tras diversas máscaras sociales. O sea, nosotros en el día a día, normal y corriente. Exactamente. Y en cambio, el kainos es el hombre nuevo, el ser humano libre que descubre que su identidad real es ser hijo o hija y que puede vivir desde la verdad y la confianza filial. Y ahí entra el método. Eso es. El método vida es el laboratorio, el engranaje práctico donde ocurre esta transformación gradual. No es una lista de tareas, es el camino para soltar al hombre viejo, al palaios, y abrazar al nuevo, al kainos. Comprendido el propósito, pues venga, vamos a sumergirnos en cómo funciona este engranaje en la realidad. Paso a paso. Empezamos por la letra V, venir. Venir, sí. Y esto me parece de una simplicidad engañosa, porque, a ver, venir suena a simplemente hacer acto de presencia, pero psicológicamente requiere de tener toda la inercia del día. Totalmente. Parar la maquinaria. Es apagar el piloto automático de ese hombre viejo que mencionabas y comparecer. Es decir, aquí estoy, con mi cansancio, con mis dudas, con mi mente súper dispersa. El primer paso no es recitar un texto perfecto, sino simplemente atreverse a quitarse la máscara y dejarse ver. Exactamente. Venir es el acto de vulnerabilidad inicial, detener el automatismo. Y una vez que se ha logrado esa comparecencia desnuda, se pasa a la I, inspiración. La I de inspiración. Que, por cierto, esto soluciona uno de los bloqueos más comunes. Muchas personas abandonan la oración porque sienten que, no tienen nada elocuente que decir, o que sus pensamientos son demasiado banales. Claro, el típico es que no sé rezar. Exacto. Pues la I nos enseña que no es necesario fabricar la oración desde cero. Consiste en recibir una palabra externa, ya sea un versículo de un salmo, una frase del Evangelio o un nombre sagrado, y dejar que esa palabra sagrada alimente nuestra interioridad. O sea, dejar que el logos trabaje por nosotros. Eso es. Al masticar esa palabra, que es la inteligencia divina, dejamos que riegue nuestra sequedad. Nos prestan las palabras cuando el alma está demasiado confusa para articular las suyas propias. Es como recibir respiración asistida cuando uno se ha quedado sin aire espiritual, ¿eh? Me parece una analogía maravillosa. Y de ahí, claro, la progresión nos lleva a la D, dedicación. Dedicación. El tercer paso. Si en la I hemos recibido palabras sagradas, en la D devolvemos palabras profundamente humanas. Es el momento de la encarnación total, de hablar con Dios de la cruda realidad de la vida. De lo que uno está atravesando de verdad. Exacto. Confesar el estado actual del alma, presentar esa herida que nos sana en el entorno laboral, el cansancio crónico por las responsabilidades en casa, la envidia que igual te corroe por dentro, o una gratitud inmensa por un momento bonito que no te esperabas. Claro, es dedicar el barro de nuestra propia biografía, sin editar, sin filtros, a la mirada del Creador. Es el núcleo de ese clamor bíblico del que hablábamos antes. Porque, a ver, cualquier experiencia espiritual auténtica tiene que aterrizar en la realidad operativa de la vida, ¿no? Claro, si no se queda en las nubes. La oración no puede ser simplemente un refugio devocional que funcione como una sala de evasión emocional, donde uno entra, se relaja y luego vuelve a ser la misma persona cínica o reactiva de siempre. Eso sería quedarse a medias. La A empuja a salir del silencio con un paso concreto, una respuesta encarnada. Puede ser pedir perdón a un compañero de trabajo, tomar una decisión difícil que se estaba posponiendo o pedir fuerza para encarar el día. Una decisión tangible. Sí, porque la verdadera oración de la vida, si ha transformado al hombre viejo en el nuevo, siempre produce un movimiento tangible hacia el prójimo y hacia el mundo. Es un ciclo completo y precioso, desde comparecer con el propio caos hasta salir dispuesto a transformar el entorno. Y fíjate, aquí es donde las fuentes me dejaron absolutamente maravillado con un detalle que parece casi, no sé, poético.
A ver si adivino. Lo del nombre, ¿verdad? Sí, es que si tomamos este acrónimo vida y lo escribimos en un papel, o si empezamos a repetirlo en voz alta como un eco continuo, vida, 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 de pronto el sonido se invierte y aparece de la nada un nombre propio. David. Es una genialidad, la verdad. David. Ostras, es que es una resonancia que encierra todo el mensaje. Es un hallazgo literario y teológico precioso, ¿sí? Y desde luego no es una coincidencia sin sentido. Pensemos un momento, ¿qué representa la figura del rey David en la inmensa tradición bíblica? Desde luego no era un tipo tranquilo, ¿eh? Para nada. David no era un monje recluido que había alcanzado la imperturbabilidad perfecta. Era el cantor por excelencia, el guerrero, el amado. Un hombre de pasiones extremas. Era capaz de danzar lleno de júbilo frente al Arca de la Alianza, pero también fue capaz de cometer pecados atroces. Sí, crímenes terribles. Y, sin embargo, su grandeza reside en que, al caer al fondo del abismo moral, supo arrepentirse, rasgar sus vestiduras, llorar amargamente y volver a clamar a Dios desde su miseria. El objetivo último de este método vida no es crear técnicos de introspección impecables. Sino amantes de Dios, como decía el texto. Exacto. Forjar verdaderos amantes de Dios. Personas dispuestas a vivir la existencia delante de Él con la misma intensidad afectiva, vulnerabilidad y honestidad implacable que tuvo David, que caen y se levantan continuamente. Menudo viaje hemos hecho hoy. Empezamos hablando de estatuas de mármol y mentes en blanco, y hemos terminado bailando y llorando con el rey David. Entonces, para aterrizar toda esta inmersión profunda en el asfalto de nuestra cotidianidad, ¿qué significa todo esto para nosotros, los que nos escuchan y nosotros mismos? Pues que esto es para la vida real. Exacto. Lo que las fuentes nos gritan hoy es que la oración de la vida no es un lujo reservado para almas selectas en monasterios aislados, ni requiere una escenografía religiosa perfecta, con incienso y coros de fondo. Se puede hacer en cualquier lado. Es posible llevar a cabo este método de presentarse, inspirarse, dedicarse y actuar en 5 minutos de reloj mientras uno espera el metro, o en 40 minutos de paseo silencioso por un parque al amanecer. Sirve en medio del agotamiento brutal del día a día, o desde el dolor o en la alegría. La invitación es de una accesibilidad asombrosa y radical. Analizando las implicaciones profundas de todas estas fuentes, me gustaría plantear una idea provocadora. A ver, dispárame. Una idea que se deriva directamente de todo esto que hemos hablado, pero que nos invita a mirar hacia adentro de una manera muy personal. Pensemos por un momento para nosotros mismos. ¿Qué gesto físico o emoción visceral hemos expulsado de nuestra vida espiritual por pura vergüenza o por exceso de intelectualismo? Y que ahora mismo está esperando pacientemente para convertirse en la oración más honesta que jamás hayamos hecho. Uf, qué planteamiento tan contundente. Una lágrima reprimida, un gesto de rabia, una rodilla que nunca se dobla por orgullo. Es una pregunta que da para cuestionarse muchísimas actitudes diarias, y creo que es el lugar perfecto para poner el punto final a la inmersión de hoy. Ha sido intensísimo, la verdad. Nos llevamos el desafío vital de atrevernos a orar como oraba Jesús y la tradición de Israel, con el alma entera, con el cuerpo dispuesto, sin disimular las lágrimas, con salmos, con mucha gratitud, con verdad y con amor filial, dejando atrás de una vez las máscaras para vivir intensamente bajo la mirada del Padre. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante y transformador. Por hoy nos despedimos invitando expresamente a quien nos escucha a comunicarse y compartir con nosotros a través de este correo, quiero@caminoanimamundi.org.